Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía. Se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con la Filosofía. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. El programa Encuentros con la Filosofía propone, con la colaboración de docentes universitarios, abordar durante media hora, desde una perspectiva filosófica, un tema de la vida cotidiana, precisamente en estos momentos que vivimos encerrados en el miedo y la incertidumbre. Vale la pena repensar la cotidianidad humana desde la filosofía. Saludamos a Tito Chela, quien desde Voz Andina Internacional con los medios virtuales hace posible estos encuentros. Agradecemos y damos una cálida bienvenida al invitado de esta semana, Miguel Macías Moreno, magíster en Filosofía y Pensamiento Social por Flaxo Ecuador, licenciado en Filosofía y Pedagogía por la Universidad Politécnica Salesiana. Se desempeña como docente de secundaria de la asignatura Filosofía. Bienvenido, Miguel. Hola, Edison, es un gusto poder hablar de temas de filosofía que sin duda son muy importantes para todos y que nos ayudan un poco a repensar nuestras situaciones cotidianas. Esta semana dialogamos la segunda parte de la temática Cuidado con Miguel Macías. Lo haremos en los 3 segmentos del programa. En el primero, denominado Vida Cotidiana, conversamos en torno al uso cotidiano de la noción cuidado. En el segundo segmento, Miradas Filosóficas, nuestro invitado presentará desde su perspectiva filosófica algunas reflexiones sobre cuidado. Y en el tercer segmento, ¿Qué más encontrar?, Miguel Macías compartirá sus recomendaciones y sugerencias para acercarnos más a la temática de esta semana. la filosofía y la vida cotidiana. Espacio para pensar los usos de la filosofía en nuestro diario vivir. Hoy conversamos con Miguel Macías acerca de la segunda parte de cuidado. Le preguntamos ¿cómo se comprende el cuidado después de la pandemia? Sí, justamente, Edison, al respecto de esto quisiera previamente matizar que sin duda la experiencia que vivimos después de, en este caso, de la pandemia, marcó tal vez un antes o un después, o nos puso a la luz quizás una preocupación, o nos hizo ver, o nos dio de cara de la necesidad de algo que es propiamente, como lo decía Heidegger, esta necesidad del cuidado. Por eso tal pareciera que después de la experiencia de la pandemia del COVID-19, de la cual ya tenemos prácticamente, vamos a llegar ya al 4º año, hemos asistido a una suerte de proliferación desde diversos campos en lo que respecta a la preocupación de prácticas del cuidado. El cuidado, pero también la experiencia o la vivencia del COVID-19, de la pandemia, nos hizo caer en cuenta o nos arrojó, nos hizo ver el mismo hecho de los seres humanos, que somos vulnerables, es decir, nos hizo ver nuestra vulnerabilidad. En este caso, la vida humana, como seres humanos, somos vulnerables, y la vida como es vulnerable, como los seres humanos somos vulnerables, necesitamos en este caso
cuidar, estamos del cuidado. Por esto, considero que con el arribo, con la llegada de la pandemia, se efectuaron muchas medidas, o sea, adoptaron muchas medidas en función tal vez de subsanar o lo que se ha mencionado, tal vez proteger la vida, tal vez cuidarla, favorecerla, que no fuéramos tal vez contagiados. Obviamente no es un tema nuevo, como se da cuenta, porque en el momento anterior vimos que tal vez los seres humanos siempre nos cuidamos, pero quizás la emergencia de una enfermedad de un momento al otro, de un virus, nos hace ver cada vez la importancia del cuidado. Pero el COVID nos puso tal vez en una alerta de cuidado, pero no tal vez existencialmente como quisiéramos, sino como un miedo o un riesgo al contagio en este caso del virus. Y tal vez lo que nos hacía era más bien distanciarnos, quizás no acercarnos a las personas, un poco tener este distanciamiento físico de los otros, porque todos o nadie sabía, como no teníamos una información clara, no sabíamos quién podía contagiarnos o quién podía tener COVID. De hecho, pareciera que fue un cuidado como un temor al ser, en este caso, contagiado por nosotros. Entonces, el cuidado en este contexto parecía que nos invita a cuidarnos del otro, que podía, en este caso, causarnos o transmitirnos la enfermedad, es decir, no llegar a contraer enfermedad, pero como vemos como práctica o como dinámica general, sí nos puso de cara a la necesidad del cuidado, a tomar ciertas medidas que en cierta forma eran individuales, como por ejemplo el tema del lavado constante de manos, que no es algo, si te das cuenta, nuevo, es algo por higiene general, pero que cada vez se nos hizo más común, se nos enseñaba por televisión, por distintos medios, la forma correcta de lavado. Luego también está el uso de la mascarilla, está el tema del distanciamiento social, la necesidad de no aglomeración, ciertas medidas, lo que se llamaba en un momento el triángulo de la vida, no como un cuidado específicamente para funcionar la vida, sino para evitar, en este caso, el contagio del virus. Esto es lo que quisiera mencionar en un primer momento, cómo tal vez la pandemia nos puso de cara o como quien dice, hizo hegemónico el tema del cuidado, y cada vez vimos, en efecto, más investigaciones o más prácticas que matizaron el cuidado para evitar, en este caso, la transmisión del contagio. Muchas gracias, Miguel, por esa distinción entre cuidar a los otros y cuidarse de los otros. Damos paso a nuestro siguiente segmento, Miradas Filosóficas. Las miradas filosóficas. Espacio para examinar enfoques y reflexiones filosóficas. Esta semana, en Miradas Filosóficas, nos encontramos con Miguel Macías, quien resumidamente nos presentará cómo mira la filosofía, el cuidado en este segundo encuentro acerca de esta temática. Para eso le preguntamos, ¿cuál es el lugar de la reflexión que Michel Foucault asigna al cuidado? Sí, justamente, Edison, creo que es importante mencionar en este caso que de manera casi ortodoxa se asigna o se le atribuye a Foucault unos 3 momentos clásicos en su pensamiento. Primero tenemos las reflexiones en torno al saber, todo lo que tendría que ver con la voluntad de saber. Luego hay un segundo momento que se le denomina o que se centra específicamente en lo que sería el tema del poder, y un último momento donde vamos a encontrar, y en este caso voy a explicar específicamente el tema del cuidado, es decir, qué serían los procesos de subjetivación. Entonces tenemos estos 3 momentos de toda la producción Foucaultiana, sabiendo que en efecto es difícil tal vez llegar a un consenso, sino que un poco nos ayudaría
a rastrear el pensamiento, los desplazamientos del pensamiento de Michel Foucault. El primer momento que está relacionado o preocupado por hacer una arqueología del saber, luego lo que se llamaría una genealogía del poder y luego la subjetividad, cómo se desarrolla, cómo se generan al final sujetos. Ya, entonces, en este último momento, Foucault inicia, o por lo menos hice este rastreo, este mapeo, donde da inicio a su exposición de la noción de cuidado de sí, como había mencionado en el programa precedente, se dice en griego el epimeleia getu, en el curso de Collège de France, correspondiente al año lectivo 1981-1982, que apareció con el nombre La hermenéutica del sujeto y que reaparece luego de manera sucinta, o sea, muy breve, en su libro o La historia de la sexualidad 3, que se denomina La inquietud de sí, que se publicó en 1984 como última obra que hace parte de esa trilogía de las obras de Foucault que se enfocan en el tema de la sexualidad. Y como sabemos hay una publicación que se hizo luego póstuma de la historia de la sexualidad 4, las confesiones de la carne. Pero en vida sería este el último libro, donde aborda de manera un poco, no tan clara, pero trabaja lo que sería el tema del cuidado. El uso, y junto a esto estaría también el tomo 2, que es el uso de los placeres, igual la historia de la sexualidad 2. A su vez, el concepto es objeto de análisis en los dos cursos siguientes. Pues trabaja tanto en el año 1983 en el libro El gobierno de sí y de los otros, y luego en el texto que se recoge de su último curso, que se denomina El coraje de la verdad, el gobierno de sí y de los otros, que se publica en el último año que él da su último curso en el Collège de France, porque ese mismo año él fallece. Al investigar esta noción, en el caso de 1984, habla sobre la parresía, sobre el hablar veraz, hablar franco. Sin embargo, se podría plantear a este concepto de la parresía, del coraje de la verdad, como conectado al tema de, llamaríamos, de lo que sería el cuidado de sí. Ya, y luego también tenemos tenemos dos cursos antes de la hermenéutica del sujeto, que son de 1980 y 1981, que sería como una suerte de antesala, o como tal vez ir bosquejando este problema de la noción de cuidado de sí, pero no tal vez de manera clara, sino de manera más incipiente, que es el de 1980, encontramos el del gobierno de los vivos, y este texto de 1981, este curso de 1981, que es un poco más complejo encontrarlo, escrito un libro que se llama Subjetividad y Verdad. Entonces, desde estos diversos elementos ya vemos un aparecimiento o un surgimiento, en este caso, de la noción de cuidado de sí. A estos trabajos también debería juntarse, tal vez a estos 5 cursos que he mencionado, debería también señalarse las entrevistas y cursos que están un poco trabajando la noción. Por ejemplo, hay el origen de la hermenéutica de sí, que se publica en 1980, las tecnologías del yo, que es de 1982, vemos un poco más anclado el tema del curso de la historia, la hermenéutica del sujeto. Hay otro de 1983 que es la escritura de sí, y hay una entrevista que le hacen en 1984, unos meses antes de su fallecimiento, que es la ética del cuidado de sí como práctica de la libertad. Y después tenemos el cuidado de la verdad y otra entrevista que se llama El retorno de la moral, entre otros tantos que tal vez ahora no me da para mencionar, pero como vemos, sí hay en la producción Foucaultiana este centramiento, o esta centralidad, perdón, de lo que sería el tema del cuidado. Miguel, luego de esta descripción acerca de la producción Foucaultiana en torno al concepto, noción de cuidado, ¿cuál mismo es la concepción de Foucault en torno al cuidado como una actitud general?
Justamente en este caso, Foucault realiza un señalamiento de tres maneras de comprender, y esta primera manera de comprensión del cuidado se entiende como una actitud general, que sería, y esto es interesante mencionarlo, es una manera determinada de considerar las cosas, de estar en el mundo, o sea, de actuar en el mundo, una forma también de realizar acciones, de tener incluso relaciones con el prójimo, es decir, con nosotros. El cuidado de sí, en este caso, como actitud general, es, si nos damos cuenta, es una actitud que en ese sentido juega con la relación o con una triple relación que sería, primero, una relación conmigo mismo, luego existe la relación y obviamente una actitud de cara a los otros, en este caso sería el prójimo, a los que me rodean, y también no es porque, también creo que es general, es porque también dice que es una actitud o una relación con respecto al mundo, es decir, con nuestro entorno próximo. Entonces prácticamente si nos damos cuenta, son las tres relaciones a las que nosotros estamos, en las que nosotros nos encontramos. Nosotros tenemos una relación con nosotros mismos, porque al final estamos con nosotros todo el tiempo, pero no podemos, o lo que se dice inicialmente, no somos islas, no estamos aislados. Tenemos, obviamente, una necesidad de los otros y somos, como decía ya en este caso Aristóteles, somos seres sociales, que no somos ni dioses ni bestias totalmente, por eso somos sociales. Tenemos este encuentro siempre con nosotros, estamos matizados por una relación con nosotros, y esta relación no se da si no es en un mundo, en un contexto próximo, es decir, en un conjunto de significaciones, es decir, el mundo. Entonces nos damos cuenta, si te percatas, que es las tres relaciones que importan, conmigo mismo, el yo, la relación con los otros, con el tú, y la relación con el mundo, es decir, con aquello que nos rodea. Sí, y aquí es necesario rescatar lo que va a decir en este caso Foucault, pero siempre un poco retomando, es importante saber que Foucault sí fue un lector de Heidegger, y en este caso tal vez esta noción de la actitud general del cuidado, esta mirada del cuidado como una actitud general, lo encuentra en Heidegger, la obra Ser y Tiempo, pues para Heidegger el Dasein, el ser del Dasein, es el cuidado. O sea, cuidado no quiere decir para Heidegger primaria y exclusivamente el comportamiento del yo respecto a sí mismo tomando en forma aislada. El cuidado no puede referirse a un particular comportamiento de sí mismo, puesto que este comportamiento ya está ontológicamente designado en el anticiparse así. Ahora bien, en esta determinación quedan también incluidas los momentos culturales del cuidado. El ya estar en medio, el estar en y el estar en medio de, ahí nos damos cuenta, es el estar con los otros y el estar también, en este caso, en el mundo. ¿Ya? Entonces, me gustaría también, para un poco ir cerrando esta idea de la actitud general del cuidado, que es la primera forma de entender de Foucault. Hay tres momentos del desarrollo histórico del cuidado así que va a encontrar Foucault, y va a ver que todos esos tres momentos que yo digo están presentes. Por ejemplo, ahí él va a decir que hay un momento que es el momento socrático, platónico, donde el cuidado de sí implica una práctica en función de gobernar a los otros, que pasa por un gobierno de sí mismo. O sea, quien no se gobierna a sí mismo, o sea, quien no es señor de sí mismo, no puede ser el señor de los otros, no puede, en este caso, ejercer el gobierno de los otros. Y es una pregunta que Sócrates le está respondiendo. Le dice que qué debo hacer, y Sócrates dice, de lo que debes hacer es cuidar de ti mismo, es decir, ejercer, si quieres ejercer el gobierno de los otros, gobiérnate a ti mismo. ¿Ya? Y vemos en este contexto que tiene una meta estrictamente política, y se limita al momento en el que el sujeto desea tomar sobre sí la responsabilidad del gobierno de la ciudad. El texto que analiza en este caso para este primer momento va a ser Alcibiades. Ya, hay otro momento que es el momento de la proliferación del cuidado, así que va a decir Foucault, que es la época de oro del cultivo. De sí mismo se caracteriza por la multiplicación de técnicas de sí y su no reducción a las metas políticas. Es decir, si yo me voy a cuidar, en el segundo momento,
va a ser el helénico, para Foucault va a ser que no es con miras a ser político que yo cuido de mí, sino con miras a toda la vida. O sea, todo momento es un momento de cuidado de sí, es decir, y aquí surgen un montón de técnicas de vida como la confesión, el memento mori, o sea, el reflexionar sobre qué vas a morir. Y aquí están autores como, por ejemplo, Séneca, Epicteto, Marco Aurelio, Musonio Rufo, también estaría Epicuro, que son muy importantes. ¿Ya? Y esta época es obviamente una época del cultivo de sí, se ve a lo que llamaríamos como una intensificación y revalorización de la relación consigo mismo. ¿Ya? Y a esto se le denomina la época helénica romana. Tenemos la primera, que es el momento socrático-platónico, el segundo momento, la helénica romana, y el tercer momento, los momentos históricos, sería el momento del cristianismo, referido a sus primeros siglos. Se caracteriza por esta apropiación de la multiplicación de técnicas de cultivo de sí, pero que tienen otra función, va a decir Foucault, que es la función de, por ejemplo, de dirección espiritual, y la obligación de, antes se decía la verdad para sí mismo, para sentirse o liberarse como sujeto. Aquí es como se dice la verdad para alcanzar, en este caso, la salvación. Y hay una necesidad de negar su voluntad del sujeto porque se asume que la voluntad más real, la más verdadera es, en este caso, la voluntad de Dios. Y esto es lo que podría decir un poco, también incluso incluye ya otros conceptos, otros momentos tal vez, para matizar que igual, en todos los tiempos, Foucault distingue en los tres momentos históricos del cuidado, sí, él va a encontrar que igual sigue siendo una actitud general, que siempre va a ser una relación conmigo mismo, con los otros y con el entorno o el mundo en el que me encuentro. Esto te diría con respecto a la interrogante que me planteaste. Gracias, Miguel. Luego de estas reflexiones que nos has descrito, ¿qué implica hablar del cuidado como acciones y prácticas ejercidas sobre uno mismo? Sí, justamente eso tiene que ver ya con los otros dos formas de entender el cuidado de sí, que es al final que aquí te anticipo algo que tal vez no dije, que es importante decir que el cuidado de sí también es una forma de mirar a sí mismo, es una manera de volcar o de dejar la mirada hacia afuera para volcarla hacia el interior. Y esa sería la segunda manera que tal vez no lo mencioné antes. Ya, obviamente es peligroso o es un poco impreciso hablar de interior porque no sabemos qué realmente sería el interior, porque el interior a veces se construye, o todo lo que nosotros decimos que es nuestro interior es al final una construcción o que nos viene dado desde todas las relaciones del exterior. ¿Ya? Entonces, eso quería decir, pero como tercer lugar o tercer momento él va a tener que el cuidado sí son prácticas y acciones concretas, ¿ya? Y designa en este caso siempre una serie de acciones. Acciones que uno ejerce sobre sí mismo, acciones concretas que uno hace para, en este caso, conocerse, liberarse, confesar, y son acciones que hacen que uno se haga cargo de sí mismo, acciones concretas. Y por estas acciones, estas prácticas, estas tecnologías, uno llega primero a modificarse a sí mismo, o sea, a devenir otro. Si vemos en el momento del cristianismo, se purifica, hay procesos de purificación, y a su vez se transforma y transfigura. O sea, es como que cambia de figura por estas prácticas. Y aquí me gustaría mencionar algo muy interesante, específicamente del momento cristiano, que por ejemplo, en el momento de la confesión, por ejemplo, si alguien, en los primeros momentos del cristianismo, si alguien se consideraba, en este caso había pecado, había todo un juego de teatralización del pecado. El que era culpable, el que era, en este caso, pecador, tenía que hacer todo un juego de mostrarse como el pecador. Y por eso, por ejemplo, en las prácticas propias del cristianismo, era el de, en este caso, cubrir todo su cuerpo,
de ceniza para mostrar su estado de pecador. Es decir, en este caso, hacer un performance de la vivencia del pecado. Es decir, estoy viviendo en el pecado. Y eso era ante todos. Entonces, todos sabían que él era un pecador, pero esta teatralización, esta práctica en la cual la persona hace ciertas acciones, junta ceniza, y en este caso se purifica y se transforma y deja la vida de pecado para llegar después a una vida, llamémoslo así, una vida más correcta, una vida de acuerdo a lo que quiere la voluntad de Dios. Entonces, esa sería una práctica propia del momento cristiano. Previo a eso está el momento helénico, romano-helénico, que encontramos, por ejemplo, las prácticas como el memento mori, que es este gesto en el que uno asume que va a morir, o sea, que somos, en este caso, seres limitados y debemos reflexionar que no vamos a vivir para toda la vida. Es decir, toda la filosofía como una práctica de preparación para la muerte. Yo sé que voy a morir y debo estar preparado para la muerte y reflexiono sobre mi muerte. Esa sería otra práctica, otra acción concreta que encuentra Foucault como técnica específica del decir. Y otra es la reflexionar sobre los males futuros también. Por ejemplo, él dice, o encuentra que los helénicos reflexionaban, en este caso, Séneca tiene muy claras estas prácticas en las que, por ejemplo, yo sé que va a haber ciertos males futuros y en estos males futuros yo tengo que pensar, por ejemplo, tengo que enfrentar la muerte de mi madre, la muerte de mis hermanos, mi propia muerte. Entonces, ese es reflexionar un mal futuro o que, por ejemplo, puede venirme o llegarme en algún momento alguna desgracia y tengo que reflexionar de tal manera que cuando llegue no me afecte de tal manera como algo totalmente nuevo, porque previamente ya me preparé, por lo menos mentalmente, lo que a veces suele decir, no, o sea, prepárate psicológicamente para lo que viene. Entonces, si vemos estas prácticas que a veces están en la vida cotidiana, también los estoicos, la filosofía las sistematizó en estas prácticas de cuidado así específica. Yo te he mencionado tres, que serían, por ejemplo, ahora, la reflexión sobre los males futuros, el memento mori, recuerda que morirás, y todo este gesto o esta teatralización de cara a lo que sería la confesión en el momento cristiano. Entonces, esto es lo que me gustaría mencionarte en este caso, con este tercer momento, o esta tercera forma de comprender el cuidado. Sí. Bien, ahora nos trasladamos al tercer momento. ¿Qué más encontrar para indagar cómo continuar las reflexiones sobre cuidado? ¿Cómo seguir las búsquedas? Espacio de más preguntas. Esta semana nos encontramos con Miguel Macías. En un primer momento conversamos sobre la comprensión del cuidado en la cotidianidad luego de la pandemia. Nos ha mencionado algunas perspectivas filosóficas, en este caso sobre todo centradas alrededor de Foucault. Y ahora le solicitamos sus recomendaciones y sugerencias si queremos profundizar en esta temática. En este punto me gustaría volver quizás a mencionar textos que lo hice, que te dije en la exposición de una de las preguntas. Obviamente para tal vez tener ideas claras, y de hecho son unas lecturas muy interesantes, bastante amenas. En este caso es volver sobre los textos de los últimos 5 años de Foucault, donde se encuentra todo el desplazamiento de esta noción. Entonces, obviamente recomendaría la hermenéutica del sujeto, uno de los cursos, también el gobierno de sí y de los otros, es el curso del 83, de 1983, el gobierno de sí y de los otros, el curso de 1984, y obviamente luego volver a los cursos que decía que eran antes de la hermenéutica del sujeto, que en este caso serían el primero del gobierno de los vivos, o el gobierno de los vivientes, hay otra traducción así, y otro también súper interesante que si nos damos cuenta está relacionado a lo que llamaríamos el tema de la verdad, que es el curso subjetividad y verdad.
esos 5 cursos que de hecho están disponibles, salvo su actividad de verdad que es más difícil de conseguir, los otros están disponibles y son muy amenos su lectura. Y Miguel, si bien quedan muchas inquietudes, cerramos este encuentro preguntando qué otros términos y conceptos se vinculan al cuidado para Foucault. En este caso, si nos damos cuenta, los conceptos vinculados sería gobierno, gobierno de sí, gobierno de los otros, también sería el tema de verdad, y con verdad sería, o modos de veredicción, también sería el tema del coraje de la verdad, coraje de decirle a otra persona, pese a que estás en una posición tal vez inferior, de poder decir la verdad de cara, de manera franca. Obviamente estaría la palabra sujeto, otra sería mirada, y también creo que al final es importante ver que el cuidado sí tiene que ver con una reflexión, ¿sí? Entonces ahí yo creo que estarían las palabras vinculadas. Concluimos este encuentro semanal con la filosofía con nuestro agradecimiento al invitado de esta semana, Miguel Macías Moreno, a ustedes radioescuchas, a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Recuerde, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con la filosofía. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.